¿Buscas vivienda barata en Canadá, pero temes el precio real? Esta noche, el señor Maple mapea 25 ciudades y pueblos pequeños asequibles donde los precios de venta parecen irreales, y las desventajas parecen muy reales. Piensa en largos inviernos que dificultan la supervivencia, aislamiento que prolonga cada diligencia, trabajos mal pagados en centros económicos locales frágiles y preocupaciones de seguridad que cambian cuadra a cuadra. Sin embargo, la migración sigue fluyendo porque el costo de vida supera al de las grandes metrópolis. Sopesaremos los precios con la demografía, los servicios y esas peculiaridades de los pueblos pequeños que nunca aparecen en los folletos. La tentación es real. También lo son los sacrificios. Comencemos. La cuarta es Trois-Rivières, Quebec. Ubicada a orillas del río San Lorenzo, esta ciudad de 135.000 habitantes luce con orgullo su herencia francesa. Antiguas iglesias se alzan sobre calles estrechas y los festivales mantienen vivo el espíritu de la Nueva Francia. El precio promedio de las viviendas aquí ronda los $300,000 canadienses, un precio atractivo en comparación con Montreal o la ciudad de Quebec. Caminar por Trois-Rivières es como adentrarse en un capítulo de la historia, donde la arquitectura y el idioma preservan una identidad cultural única de Quebec. Sin embargo, para quienes no la conocen, la barrera del idioma suele ser más que simbólica, puede marcar la diferencia entre el empleo y el desempleo, entre la inclusión y el aislamiento. Los empleos son limitados, las industrias permanecen estancadas y los inviernos se extienden interminables sobre el río helado. El encanto es real, pero también lo son las dificultades. El idioma no es la única barrera que enfrentará. La quinta es Edmonton, Alberta. A diferencia de las ciudades ya mencionadas, esta es una metrópolis con más de 1 millón de habitantes, pero el mercado inmobiliario sigue siendo sorprendentemente accesible. Una vivienda familiar cuesta unos $400,000 canadienses, un precio inimaginable en Vancouver o Toronto. Edmonton vibra con oficinas gubernamentales, universidades, el dinero del petróleo y una vibrante escena artística. Los festivales llenan los veranos, el Valle del Río ofrece más espacios verdes que cualquier otra ciudad canadiense y las oportunidades parecen infinitas. Pero la reputación de Edmonton se forja en invierno. Cuando las temperaturas caen a menos 30 grados, los coches se niegan a arrancar y las facturas de calefacción consumen los sueldos. La vasta expansión de la ciudad hace que el transporte público sea ineficaz, obligando a la mayoría de los residentes a largos desplazamientos en coche. Para muchos, Edmonton se siente como dos ciudades, el vibrante centro del verano y la gélida extensión del invierno. Una casa barata, pero cada viaje cuesta el alma. La sexta es Regina, Saskatchewan. Como capital de la provincia, Regina alberga a unos 230,000 residentes que viven en amplios barrios suburbanos donde las casas cuestan un promedio de unos $330,000 canadienses. Los cielos de las praderas se extienden interminablemente, los campos de trigo abrazan los límites de la ciudad y la vida se siente pausada, asequible y tranquila. Las oficinas gubernamentales y la agricultura sostienen la economía, dando a Regina una sensación de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad es engañosa. Los inviernos son largos, duros y aislantes. Las ventiscas azotan la llanura con poca resistencia, congelando las tuberías e interrumpiendo los viajes. La vida cultural lucha por mantenerse al día con los grandes centros de Canadá, lo que obliga a muchos jóvenes a huir en busca de algo más dinámico. Para quienes se quedan, la recompensa es el espacio y la asequibilidad, pero el precio es la soledad. La paz de las praderas se siente solitaria a 40 grados bajo cero. Cada una de estas 6 ciudades cuenta la misma historia con un acento diferente. El precio de una vivienda puede ser más bajo, pero los costos ocultos están escritos en el clima, la geografía y las oportunidades limitadas. En el corazón de Canadá, la asequibilidad no significa comodidad, sino sacrificio, adaptación y resiliencia. Y dejando atrás estas gangas congeladas, nos dirigimos a los pueblos de postal donde las casas aún parecen de ensueño, hasta que descubres que se esconde tras la pintura. Parte 1. Ofertas congeladas en el corazón del país. La primera es Thunder Bay, Ontario. Esta ciudad de 108,000 habitantes se extiende a lo largo de las vastas orillas del lago Superior, donde el agua parece más un océano que un lago y las auroras boreales parpadean como un recordatorio de lo lejos que has llegado al norte. Una casa aquí cuesta entre $230,000 y $300,000 canadienses, una cifra tan modesta que sorprende a cualquiera acostumbrado al frenético mercado de Toronto. Thunder Bay fue en su día un centro de comercio, silvicultura y transporte marítimo, pero décadas de declive industrial dejaron secuelas, y muchas familias se mudaron al sur en busca de trabajo estable. La belleza es innegable, los bosques boreales rodean la ciudad, la formación rocosa Sleeping Giant vigila la bahía y los inviernos brillan con una quietud gélida. Sin embargo, esos inviernos dominan la vida.
Las temperaturas bajan, la nieve sepulta las calles durante meses y el aislamiento carcome a quienes se quedan. Los vuelos son caros, las carreteras son largas y la metrópolis más cercana parece estar a un mundo de distancia. En Thunder Bay, la belleza barata siempre tiene un precio de muerte por congelación. Por cierto, si no te suscribes, seguirás buscando casas baratas sin conocer las verdaderas trampas que esconden. Suscríbete y descubre el verdadero coste de la vida asequible en Canadá. La segunda es Saint John, Nuevo Brunswick. A primera vista, esta ciudad costera parece un tesoro escondido. Por unos $250,000 canadienses, puedes ser dueño de una casa encaramada sobre la brumosa costa del Atlántico, rodeada de astilleros históricos y calles adoquinadas. Con una población de aproximadamente 70,000 habitantes, Saint John se siente como una comunidad unida donde los vecinos aún saludan y la cultura marítima influye en la vida cotidiana. El olor a agua salada impregna el aire y las mareas suben con un ritmo más antiguo que el propio Canadá. Pero bajo el romanticismo se esconde la realidad, los salarios son inferiores a la media nacional, las oportunidades laborales son escasas y la economía depende en gran medida de sectores como el transporte marítimo y la manufactura, que han tenido décadas mejores. El clima también desgasta a la gente. Húmedas, lluviosas e impredecibles, las tormentas azotan el océano sin previo aviso, erosionando no solo la costa, sino también el optimismo de los residentes. Las casas de Saint John pueden ser baratas, pero la lluvia y el óxido nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. El tercero es Red Deer, Alberta. Situada entre Calgary y Edmonton, esta ciudad de 100,000 habitantes ha vivido durante mucho tiempo a la sombra de sus vecinos más grandes. Una casa promedio se vende por unos $320,000 canadienses, un descuento tentador para quienes no pueden permitirse el lujo de vivir en los mercados más grandes de Alberta. En teoría, Red Deer tiene mucho que ofrecer: acceso a las dos grandes ciudades, servicios urbanos como escuelas y centros comerciales, y naturaleza a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la dependencia de la economía petrolera de Alberta se cierne como una nube de tormenta. Cuando los precios globales colapsan, los empleos desaparecen, las familias se van y los carteles de "se vende" se multiplican. Los inviernos no son más suaves aquí que en el resto de las praderas, vientos fuertes azotan la llanura y las olas de frío arrastran las temperaturas a mínimos dolorosos. Los veranos ofrecen un breve respiro, verdes y vibrantes, pero se desvanecen demasiado rápido, dejando a los residentes preparándose para la próxima helada prolongada. La asequibilidad de Red Deer transmite el mensaje oculto de que aquí el reloj del petróleo siempre está corriendo. La décima es Winnipeg, Manitoba. Conocida como la Puerta del Oeste, es una de las ciudades más grandes de Canadá, donde una casa todavía cuesta alrededor de $350,000 canadienses. Más de 700,000 personas viven aquí, y en apariencia lo ofrece todo: teatros, universidades, grandes equipos deportivos y una próspera comunidad artística. The Forks, un punto de encuentro histórico en la confluencia de dos ríos, reúne a lugareños y turistas con mercados de comida y música. Sin embargo, Winnipeg tiene una reputación que nunca se desvanece. Los inviernos pueden bajar hasta menos 40 grados, los ríos se desbordan con inundaciones y las tasas de criminalidad en ciertos barrios se mantienen obstinadamente más altas que la media nacional. La resiliencia de la ciudad es legendaria, pero la resiliencia en sí misma es el impuesto que se paga por la asequibilidad. Techos baratos, pero la seguridad tiene un precio. La 11ª es Fredericton, Nuevo Brunswick. Con solo 60,000 habitantes, parece un pueblo disfrazado de capital. Las casas se venden por unos $310,000 canadienses, enclavadas a orillas del río Saint John bajo las copas de los arces. El ritmo es pausado, y el otoño aquí se siente como una pintura, con hojas ardientes brillando contra el agua. Las familias se mudan aquí en busca de paz, asequibilidad y acceso a la naturaleza, pero muchas acaban afrontando las desventajas. Los trabajos especializados son escasos, la vida nocturna es casi invisible y el invierno convierte las calles tranquilas en corredores helados. La paz es barata, las oportunidades no. La 12ª es Moncton, Nuevo Brunswick. Unas 80,000 personas viven en este centro de rápido crecimiento de las provincias marítimas, donde las casas cuestan un promedio de unos $320,000 canadienses. Aquí convergen las autopistas, el aeropuerto conecta la región y la ciudad se ha convertido en un centro comercial. A primera vista, Moncton parece una historia de éxito, con centros comerciales, escuelas y suburbios en expansión. La bahía de Fundy, con las mareas más altas del mundo, se encuentra a poca distancia en coche, lo que le otorga a la ciudad una maravilla natural que pocos lugares pueden igualar. Pero las tormentas azotan la costa, dejando sin electricidad e inundando barrios. Los salarios siguen siendo modestos, los mercados laborales limitados y muchos jóvenes profesionales siguen emigrando a centros más grandes. Crecimiento en el papel, tormentas en la vida real. Y así,
estos pueblos de postal muestran su doble naturaleza. Atraen con su belleza, color y encanto, pero sus viviendas baratas esconden contratos ocultos, firmados en cuanto a clima, salarios y geografía. Lo que muchos no previeron es que la próxima serie de ciudades demostrará que la asequibilidad puede parecer menos un regalo y más una advertencia, donde las cicatrices industriales y la disminución de la población convierten las gangas en una carga. Parte 2. Ciudades de postal con precios que mienten. A primera vista, algunos de los pueblos más baratos de Canadá parecen sacados de la portada de una revista de viajes. Fachadas brillantes bordean las calles, las olas rompen contra los puertos y la antigua arquitectura europea te hace creer que la vida aquí debe ser perfecta. Sin embargo, la verdad se esconde bajo la superficie, la asequibilidad conlleva altos costos. Las casas pueden ser coloridas, las postales encantadoras, pero la ganga esconde inviernos, salarios y realidades que ninguna foto en papel satinado muestra. La séptima es St. John's, Terranova y Labrador. Encaramada a orillas del Atlántico, esta ciudad de 110.000 habitantes parece sacada de un cuadro. Las casas se venden por unos $320,000 canadienses, y desde el puerto la vista parece una ciudad de juguetes salpicada de rojo, amarillo y azul. Los turistas se maravillan con las casitas de gominola apiladas contra las empinadas colinas, y la música emana de los pubs donde el aire huele a sal y cerveza. Pero el aislamiento define a St. John's más de lo que su encanto podría jamás. Los vuelos de ida y vuelta cuestan más que las hipotecas en algunos lugares, las tormentas azotan la costa con vientos huracanados, y barrios enteros se sienten aislados cuando los horarios de los ferries colapsan. La economía depende de las plataformas petrolíferas y las flotas pesqueras, dejando a los trabajadores a merced de los mercados globales y los mares impredecibles. Las calles coloridas esconden un cielo económico gris. La octava es la ciudad de Quebec. Con más de 500,000 de habitantes, es la capital de la provincia y una de las ciudades más antiguas de Norteamérica. Por unos $370,000 canadienses, puedes ser propietario de una casa en una ciudad cuyas calles adoquinadas conducen a fortalezas centenarias y agujas góticas. La ciudad se siente como Europa sin salir de Canadá, con la lengua, la gastronomía y la cultura francesas integradas en la vida cotidiana. Los turistas inundan el casco antiguo, llenando de vida hoteles y restaurantes, pero para los residentes el brillo se desvanece rápidamente. Los inviernos se prolongan durante 5 meses, las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación y las facturas de calefacción destrozan los presupuestos. El mercado laboral exige un francés fluido, lo que deja a muchos extranjeros sin oportunidades. La ciudad de Quebec seduce por su historia, pero sobrevivir aquí requiere algo más que encanto. El encanto de Europa, pero la congelación no está incluida en los folletos. La novena es Sherbrooke, Quebec. En la región de Estrie, unos 170,000 residentes viven entre bosques, lagos y montañas que brillan en otoño con tonos naranjas y rojos. La vivienda aquí ronda los $340,000 canadienses, un precio tentador comparado con Montreal. La ciudad rebosa de juventud gracias a varias universidades, y los cafés están repletos de estudiantes que debaten filosofía en francés e inglés. El ritmo se siente más ligero, el aire más fresco y los senderos entrecruzan las colinas justo más allá del centro. Pero Sherbrooke no está libre del tema recurrente de Canadá. Los inviernos traen tormentas de nieve que entierran coches durante semanas, las oportunidades fuera de la educación y la sanidad son escasas, y los salarios están por debajo de los centros más grandes de la provincia. La vida puede ser asequible, pero el crecimiento se siente estancado. Educación barata, inviernos caros. El 17º es Corner Brook, Terranova y Labrador. Las montañas rodean la ciudad, los fiordos recortan la costa y una fábrica de papel aún respira como un metrónomo que marca el ritmo de 10,000 hogares en toda la región. Una casa típica cuesta cerca de $210,000 canadienses, y las vistas parecen dibujadas a mano. Los senderos serpentean entre abetos balsámicos, los alces deambulan antes del amanecer y en verano la luz persiste lo suficiente para un segundo paseo después de cenar. Sin embargo, la distancia isleña crece dentro de los muros cuando el clima cambia. Las lluvias llegan en largas ráfagas, la electricidad parpadea y cada vuelo se siente como una negociación con el viento. El turismo trae la luminosidad del verano, luego los trabajos se pliegan como sillas de camping en octubre. El silencio nocturno es profundo, pero no está vacío. Lleva el sonido del cambio de turno en una fábrica y la aritmética de un presupuesto ajustado por el transporte y el combustible. La naturaleza es gratuita, los trabajos no. El 18º es Shawinigan, Quebec. En el río Saint-Maurice, antaño considerada la ciudad eléctrica, aún se alza con fábricas de ladrillos y centrales hidroeléctricas que impulsaron un sueño industrial.
Las casas pueden costar cerca de $225.000 canadienses, mucho menos que las gigantescas provincianas, y el río se ve seguro incluso cuando las calles parecen estar en pausa. Los cafés ocupan antiguas fachadas, los murales abogan por el futuro, y el francés aquí es cálido y provinciano a la vez. Pero la pérdida de población es un contador silencioso. Cada década reduce el número de familias, cada planta que cierra resta la mañana del sábado a la calle principal y el mapa de servicios se reduce hasta que los recados requieren un radio de 1 hora. El invierno se abate sobre el valle y no lo alivia rápidamente, y la mejor opción para la ambición sigue apuntando río abajo, a Trois-Rivières o Montreal. Las fábricas fantasma dejan tras de sí ladrillos baratos. El patrón se agudiza con cada orilla y chimenea. La belleza vende el sueño, mientras que los presupuestos y el clima dictan las condiciones. El mar brilla como una promesa, la roca reluce como seguridad, y aún así, la situación se mantiene igual, la asequibilidad es real, pero el coste se esconde en la distancia, la humedad y la demanda. Como consecuencia, el último conjunto de pueblos mostrará cómo la ganga se convierte en una advertencia, donde las estadísticas de delincuencia aumentan lentamente, las carreras se estancan y un incendio forestal o una caída de precios pueden eliminar la equidad en una sola temporada. Parte 3. Sueños costeros, ilusiones de pradera. Los mapas hacen que las costas parezcan invitaciones. El agua azul se curva en bahías, los faros salpican el horizonte y la promesa del aire salado se siente como una libertad que puedes permitirte. Sin embargo, en Canadá, el mar nunca es solo paisaje. Es distancia medida en horarios de ferry, tormentas contabilizadas en facturas de reparación y salarios que se desploman bajo el peso del clima. Mientras tanto, lejos de la costa, la roca y el mineral prometen un salario estable, hasta que los precios de las materias primas recuerdan a todos quién está realmente al mando. Aún así, estos lugares siguen llamando. Ofrecen llaves que realmente se pueden comprar, un patio trasero en el que realmente se puede respirar y una forma de vida que parece sencilla desde la distancia. Pero cuanto más te acercas, más se agudizan las desventajas. Lo barato siempre tiene su trampa, el invierno te agota el alma y el silencio que buscas nunca es realmente silencioso. El 13º es Halifax, Nueva Escocia. Más de 400.000 personas se recuestan sobre el Atlántico aquí, donde el puerto sube y baja con la marea y la historia recorre los mismos adoquines que estudiantes, marineros y enfermeras. Una vivienda unifamiliar típica cuesta cerca de $450.000 canadienses, aún bajo el control de los gigantes de Toronto y Vancouver, y el carácter marítimo de la ciudad se percibe en sus entrañas. Las universidades alimentan los cafés, un puerto activo bulle junto a un paseo marítimo de músicos callejeros y aire salobre, y cada festival de verano intenta escapar de la niebla. Sin embargo, las facturas cuentan una historia más fría. La humedad se instala en sótanos y huesos, el seguro sube poco a poco tras cada tormenta posttropical y los comestibles cuestan más cuando las líneas de suministro dependen de transbordadores y carreteras que cierran sin previo aviso. Los alquileres suben, los salarios se retrasan, y lo que parece una tranquilidad costera a menudo esconde 2 trabajos y un deshumidificador funcionando a medianoche. El aire salado es barato, la vida cotidiana no. Suscríbete a MR Maple y la próxima vez que veas una casa en oferta en Canadá, conocerás los inviernos, la delincuencia y el silencio que conlleva. No te dejes engañar sin conocer la verdad. La 14ª es Charlottetown, en la isla del Príncipe Eduardo. Con 40.000 habitantes, parece demasiado pintoresca para ser una capital, con campos de tierra roja que se pierden en el Golfo de San Lorenzo y casas de jengibre abrigadas contra el viento. Las casas suelen costar entre $300 y $320.000 canadienses, y los recién llegados juran que por fin pueden respirar aquí. Las calles son cortas, las distancias más cortas y los rostros familiares en una semana. Sin embargo, la isla cobra un precio. Los costes de transporte convierten los refrigeradores y los paneles de yeso en lujos, los vendavales invernales empujan la nieve lateralmente por las estrechas calles, y el mercado laboral se basa en trabajos estacionales que desaparecen con los turistas y las patatas. Las familias prosperan gracias a la comunidad, luego se ven obligadas a esforzarse por encontrar una carrera profesional, y el horario del ferry parece un recordatorio de que el puente nunca lo es todo. Casas baratas, comestibles caros. La 15ª es Sudbury, Ontario. Una ciudad minera excavada en el escudo canadiense, resplandece con 100 lagos y 1 millón de historias sobre níquel, fundiciones y sueldos que construían bungalows sobre la roca. Alrededor de 160.000 personas viven aquí, donde el precio promedio de una casa ronda los $350.000 canadienses y el cielo, en días despejados, refleja plata y pino. La economía aún gira en torno a la extracción y la ingeniería, y la comunidad sabe perfectamente cómo arreglar un camión en invierno con guantes. Pero la tierra recuerda.
Los relaves, el azufre y décadas de industria dejaron huellas que tardaron generaciones en sanar, y aunque las colinas ahora reverdecen, el frío sigue siendo intenso y prolongado. Las vías del tren son un salvavidas, las carreteras, compromisos medidos en café y hielo negro. Esos lagos brillan al atardecer, pero los empleos fluctúan con la demanda global, arrastrando a las familias a patrones de horas extras, despidos y mudanzas silenciosas por la carretera 69. Una vista al lago con un regusto a azufre. El 16º es Bathurst, Nuevo Brunswick. En la bahía de Chaleur, un pueblo más pequeño observa el agua para saber el clima y los anuncios clasificados para encontrar un motivo para quedarse. Las casas unifamiliares pueden costar cerca de $190.000 canadienses, una cifra que hace que los inquilinos de las grandes ciudades se acerquen más a la pantalla. El aire huele a sal y abeto, el horizonte se abre como una puerta y los vecinos aún notan cuando cambia la luz del porche. Pero una economía que se detiene es una economía que susurra adiós a su juventud. Las ofertas de empleo se repiten, los molinos permanecen en silencio con demasiada frecuencia y las tormentas invernales se alinean como trenes de carga de noviembre a abril. Las quitanieves trabajan toda la noche, los techos crujen y el horario del aeropuerto parece una sugerencia. Lo que muchos no vieron venir es la rapidez con la que un precio de ganga se convierte en una medida de la demanda que nunca llegó. Cuando la juventud se va, las casas baratas permanecen. El 25º es Fort MC Murray, Alberta. El nombre es una abreviatura en Canadá para los cheques de pago con comas y las casas que alguna vez costaron como billetes de lotería durante el auge de las arenas petrolíferas. Tras incendios, inundaciones y un brutal ciclo de las materias primas, los precios cayeron. Una casa unifamiliar de unos $280.000 canadienses ya no es una fantasía, es una pregunta. ¿Cuánto cuesta apostar tu futuro en un pueblo al que el desastre le enseñó a preparar su mochila de emergencia? Barato ahora, pero la supervivencia no está garantizada. Fort MC Murray tiene 2 calendarios. El oficial enumera los trimestres escolares, los días festivos y el día del desbordamiento del río. El no oficial cuenta barriles, anuncios de proyectos y aniversarios de evacuación que viven en la memoria de la gente. Aún así, la comunidad que sobrevive es obstinada en el mejor sentido de la palabra. Las pistas de hockey se llenan de niños de todas las provincias y de muchos países, los callejones sin salida se vacían al amanecer hacia lugares que funcionan como ciudades, y la red de organizaciones sin fines de lucro rebosa de lecciones aprendidas a la fuerza. Sin embargo, el riesgo aquí es estructural. La industria se concentra, las cadenas de suministro se estiran y las matemáticas de los seguros tienen su propio clima. Para algunos, el cálculo sigue funcionando. Para otros, el camino al sur está a solo un despido de distancia. Lo que comenzó como una lista de gangas termina como un mapa de compensaciones. La asequibilidad es el titular, pero la letra pequeña es larga. Patrones de delincuencia, ciclos de materias primas, horarios de ferry, barreras lingüísticas e inviernos que ponen a prueba tu paciencia tanto como tu termostato. Como consecuencia de esto, los lugares más baratos de Canadá rara vez son los lugares más fáciles para vivir. Exigen determinación, planificación y tolerancia para un silencio que no es silencio en absoluto, solo distancia, viento y el suave zumbido de la supervivencia. Sin embargo, hay una razón por la que la gente los elige. Espacio para respirar, tiempo para conocer a sus vecinos, cielos que se abren de par en par y auroras boreales que te recuerdan que el mundo es más grande que una guerra de ofertas por un apartamento tipo estudio. La trampa nunca desaparece, pero tampoco la promesa. Lo que muchos no vieron venir es que la promesa misma, espacio, raíces, realidad, podría ser exactamente lo que algunos canadienses aún están dispuestos a alcanzar, con nieve pronosticada, la calefacción del motor enchufada y la esperanza a cuestas. Al final, el mapa de los pueblos canadienses baratos no es un mapa del tesoro, sino un libro de contabilidad. Una columna enumera precios que parecen imposibles, la otra enumera todo lo que esos precios no indican. Sin embargo, la aritmética es más humana que financiera. Cuenta los ciclos de la caldera al amanecer, la sal en las botas, las noches sin sirenas y los nombres de los vecinos que tienen cables de arranque. Una ganga aquí nunca es solo un número. Es un acuerdo que se hace con el clima, los salarios, la distancia y el tiempo. Mientras tanto, las imágenes siguen siendo hermosas. Los faros brillan a través de la niebla, los bosques boreales brillan bajo las auroras, los valles fluviales resplandecen tras la nieve recién caída. Aún así, la belleza tiene su propia cuota de mantenimiento. El aire salado corroe, la humedad hincha los marcos de las puertas, el hielo deforma el asfalto y el viento pone a prueba las tejas como si lo contratara una compañía de seguros. Lo barato siempre tiene una trampa, pero la trampa no siempre es una trampa. A veces es un plan de estudios. El pueblo te enseña a vivir allí. Como consecuencia de esto, la asequibilidad se convierte en una medida de ajuste. Si quieres cultura al alcance de la mano,
paga por ella en una gran ciudad. Si quieres espacio y silencio, prepárate para buscarlo con pala, conduciendo y esperando. El invierno te agobia el alma en el norte y el este, el idioma atraviesa partes de Quebec y la economía respira en ciclos por las praderas y los pueblos ricos en recursos. Sin embargo, el silencio que tantos buscan nunca es realmente silencioso. Zumbido con patines sobre hielo, diésel en el cambio de turno y la voz baja de una radio en una cocina donde alguien calcula el presupuesto mensual con sobres. Lo que muchos no vieron venir es la dignidad que encierra ese compromiso. En lugares donde el mercado infravalora, las personas invierten demasiado en los demás. Voluntarios abren pistas de patinaje, las cajas de los camiones se convierten en furgonetas de mudanzas cada agosto y la primera tormenta de la temporada se recibe con hilos de texto, quitanieves y risas que suenan a desafío. La casa es barata. La comunidad no. Pagas con horas, manos y paciencia, y el retorno llega en forma de nombres que te recuerdan. Por otro lado, hay advertencias que no se pueden suavizar. Las materias primas caen, y con ellas se van las horas y los planes. Los mapas de delincuencia tiñen ciertas manzanas de negro que otras. Se cancelan ferries, se disparan los vuelos y el viaje a un especialista se lleva un día. El seguro elabora su propio pronóstico del tiempo. El trato se mantiene, pero plantea una pregunta al cierre de la compra. ¿Estás listo para que los costos reales lleguen en un horario diferente al de la hipoteca? Aún así, muchos responderán que sí. Cambiarán un ascensor en el centro por un garaje, un estudio por un patio, un tren abarrotado por un horizonte que se extiende. Aprenderán el ritmo de las tormentas, la cadencia de las rutas de las quitanieves y el fino arte de mantener calientes los vehículos y las amistades. Dirán que el pueblo los salvó de un contrato de arrendamiento que nunca terminaba, y el pueblo les responderá dándoles tareas y una llave. Así que la moraleja no es que los pueblos baratos sean estafas. Es que los pueblos baratos son contratos. Ofrecen capital donde antes había deuda y exigen atención donde antes se escondía la conveniencia. Si firmas, hazlo con los ojos bien abiertos, con las botas de invierno listas y un plan que incluya a tus vecinos. Porque el secreto de estos lugares no es el precio, sino la gente que convierte un descuento en una vida. Dale me gusta al vídeo y suscríbete. El 22º es Campbellton, Nuevo Brunswick. El río Restigouche se ensancha en una vista digna de una estampilla, con las colinas de Quebec elevándose azules en la distancia. Una casa por $185,000 canadienses parece un secreto hasta que uno pregunta por qué sigue disponible. El declive de la población avanza silenciosamente, cerrando un café por aquí, reduciendo un aula por allá, y la promesa bilingüe de la vida en un pueblo fronterizo no siempre puede superar la aritmética de los empleos que se fueron con el último camión de la fábrica. Cuando la gente se va, las casas esperan vacías. Aún así, Campbellton se mantiene con festivales, migraciones de salmón y ese instinto marinero de mirarte a los ojos y preguntar por tu madre. Los inviernos son brillantes y honestos, pero no cortos, y cualquiera que se muda aquí aprende la coreografía de las quitanieves y la paciencia de los cierres de puentes. Los viajes médicos se convierten en excursiones de un día, las citas con especialistas se convierten en eventos. Mientras tanto, la asequibilidad que atrae a los recién llegados conlleva una responsabilidad: ser voluntario, organizarse, asistir, porque en pueblos de este tamaño, la línea entre residente y constructor es muy delgada. Lo barato puede ser invaluable cuando se comparte, pero no se sostiene solo. El 23º es Moose Jaw, Saskatchewan. El nombre da pie a conversaciones, y los túneles bajo el centro son toda una economía turística, tejida a partir de la tradición de la prohibición y rumores de aventuras que nunca sucedieron como se presume en las postales. Casas de casi $240,000 canadienses lucen sensatas y robustas contra el cielo de las praderas, y el spa termal llena el invierno de vapor y conversaciones suaves. Sin embargo, el historial sigue interrumpiendo el romance. Los impuestos municipales son más altos de lo que muchos esperan, las ofertas de empleo se repiten a lo largo de los meses y el clima oscila entre un calor que deforma las tejas y un frío que destroza las baterías de los coches. Una historia peculiar no calienta tu casa. Moose Jaw sobrevive gracias a la reinvención. Granos, ferrocarril, entrenamiento de la Fuerza Aérea, servicios agrícolas y turismo patrimonial se combinan en una cartera que funciona mientras cada columna se mantenga. Sin embargo, un año flojo para los cultivos o una desaceleración regional repercute en el comercio minorista y las renovaciones por igual. El encanto es real, los murales lo celebran con valentía, pero la vida aquí se mide en los desplazamientos a Regina para buscar especialistas y en las decisiones sobre si los niños tendrán más opciones si te vas. En muchos sentidos, Moose Jaw es un referéndum sobre la resistencia de la pradera, y la mayoría de los días, la resistencia gana por poco. La 24ª es Val d'Or, Quebec. El oro en el nombre no es una metáfora.
Las calles de la ciudad se trazaron para servir a las minas, y el presente aún responde a la bocina de cambio. Las casas unifamiliares pueden rondar los $230.000 canadienses, con metros de profundidad suficiente para pilas de leña y pistas de trineo que duran hasta que el sol se asoma más alto en abril. La cultura francófona es rica, práctica y orgullosa, y el bosque del norte se aferra como un pariente mayor que conoce la historia familiar mejor que tú. Oro bajo tierra, fríos sobre ella. Pero la extracción es un sistema climático en sí mismo. Los años de auge llenan los hoteles, las escuelas bullen y los restaurantes desarrollan la fuerza para las mesas tardías y los desayunos tempranos. Mientras tanto, las crisis hacen que ese músculo se convierta en memoria. Los vuelos de rotación se reducen, los contratistas hacen una pausa y se puede oír la ecuación en el silencio. El invierno aquí azota incluso para los estándares de Quebec y los recién llegados descubren rápidamente que el idioma es comunidad. El francés abre las puertas al trabajo y la amistad. Sin él, siempre estás al otro lado de la ventana de la vida que viniste a construir. La recompensa, si te estableces, es una solidaridad norteña que trata la distancia como un deporte y el clima como un desafío ya aceptado. Parte 4, donde lo barato se convierte en advertencia. Las gangas se convierten en pruebas cuando las variables se multiplican. Las estadísticas de delincuencia invaden las calles tranquilas, la distancia convierte cada recado en una estrategia, y el cierre de una sola fábrica repercute en la matriculación escolar y los precios de las viviendas durante años. Sin embargo, el mapa aún ofrece opciones asequibles, y para muchos canadienses, esa es razón suficiente para empacar, conducir e intentarlo. Lo barato siempre tiene su trampa, el invierno te agobia el alma, y el silencio que tantos buscan nunca es realmente silencioso. Resuena con el riesgo, la resiliencia y la matemática de la supervivencia. El 19º es Prince Albert, Saskatchewan. A las puertas del bosque norteño, la ciudad se yergue entre granjas de pradera y ríos boreales como una bisagra inagotable. Las casas unifamiliares suelen cotizar en torno a los $230.000 canadienses, una cifra que convierte a los inquilinos en compradores de la noche a la mañana. Sin embargo, el libro de contabilidad aquí viene con notas a pie de página. Las estadísticas de Canadá hablan de una delincuencia superior a la media, los escaparates del centro cambian de inquilino, y una vida al borde de la naturaleza también incluye la frontera de los servicios. El norte comienza en los límites de la ciudad, pero también lo hacen los largos viajes para encontrar especialistas y las largas esperas para encontrar oportunidades. Lo salvaje comienza en tu propio patio trasero. Prince Albert respira estaciones que llegan como declaraciones. El verano atrae a campistas, pescadores y trabajadores que se dirigen al norte, a minas y campamentos, mientras que el otoño huele a hojas de álamo y humo de leña. Mientras tanto, el invierno lo aclara todo. Las olas de frío aplanan los planes, el hielo se apodera del río y cada viaje se reduce a lo esencial. Las familias lo hacen funcionar gracias a la comunidad, los sótanos de las iglesias y los deportes de equipo, coordinados por voluntarios. Sin embargo, una economía tan diversa en teoría, salud, gobierno, comercio minorista, silvicultura, aún vive en ciclos. Cuando la pulpa de papel flaquea o los proyectos se estancan en el norte, el ambiente del centro cambia y los carteles de "se vende" persisten más de lo debido. La esperanza es asequible, la certeza, no. La 20ª es Sydney, Nueva Escocia. En la isla de Cabo Bretón, el puerto se curva como una mano ahuecada y la música se derrama desde puertas que han sobrevivido a las industrias. Una casa típica de cerca de $240.000 canadienses parece un milagro hasta que se observa la edad de los techos y la de los residentes. Las minas cerraron, el acero se enfrió y la población envejeció mientras los jóvenes se marchaban a Halifax, Ontario o a cualquier lugar donde un reclutador pagara los vuelos. Aún así, la isla sabe cómo acoger. Las melodías de violín amenizan un martes, la niebla marina suaviza los días difíciles y los vecinos recuerdan cuando los patines de hockey de sus hijos eran demasiado grandes. Casas baratas, pero el futuro ya parece cerrado. El paso de las tormentas añade un impuesto que no se ve en la hoja de la hipoteca. Cada otoño azota tejas y muelles, las aseguradoras susurran sobre deducibles y los estantes de los supermercados demuestran lo rápido que se reducen las líneas de suministro cuando los transbordadores esperan a que baje el oleaje. Mientras tanto, los recién llegados persiguen el sueño de una vida costera solo para descubrir que los salarios y los puestos de trabajo se reducen tras la temporada turística. La tranquilidad aquí es hermosa, pero puede volverse pesada en febrero, cuando el calendario cambia, el viento sopla de lado y las bolsas de trabajo siguen repitiendo las ofertas del año pasado. El océano cede, pero también mide. El 21º es Timmins, Ontario. Excavado en el bosque y la roca, Timmins lleva la minería en la manga y el diésel en la memoria.
Precios de alrededor de $250.000 canadienses por una casa unifamiliar tientan a cualquiera dispuesto a cambiar el viaje por el frío, el tráfico por la madera y el ruido por esa cruda claridad norteña que se siente a menos 30 grados. Pero la ganga se escribe en mayúsculas: distancia. Los vuelos cuestan compromiso, las carreteras exigen precaución y los recados requieren un plan de sábado que comienza con el pronóstico del tiempo. La asequibilidad cuesta cada kilómetro de aislamiento. Timmins funciona por rotaciones. Los turnos se intercambian en las puertas, las quitanieves recorren las rutas al amanecer y las familias sincronizan la vida con los periodos de pago y las vacaciones escolares. Cuando los precios mundiales de los metales suben, el optimismo también. Nuevos camiones aparecen en las entradas de las casas, las renovaciones finalmente comienzan y los restaurantes se llenan de personal con chalecos reflectantes. Sin embargo, el ciclo cambia con la misma seguridad que las estaciones. Los proyectos se detienen, los trabajadores se van al sur y las ofertas de empleo se multiplican. El bosque se queda, los trabajos no siempre. Lo que perdura es la cultura de arreglar las cosas, de estar pendiente de los vecinos cuando baja la temperatura y de celebrar los pequeños triunfos con grandes comidas. En Timmins, la resiliencia no es un eslogan, es una rutina.